Muy buenas noches, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más al debate de Televigo. En esta ocasión vamos a hablar sobre economía local y sobre cómo la crisis está haciendo mucho daño, sobre todo también en nuestra ciudad. Precisamente hoy se aprueban los presupuestos, se presentan los presupuestos para el año 2013, en el que se dice que van a ser los más austeros en la historia de España, y eso sin duda va a mermar mucho las economías familiares. Para hablar sobre este tema tenemos hoy con nosotros a José Magaz, que es el presidente de los hosteleros de Pontevedra. Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos también a César Ballesteros, que es el presidente de AOSBI. Muy buenas noches. Buenas noches. A Anxo Méndez, que es secretario de Vigo Histórico. Buenas noches. Muy buenas noches, Anxo. Y a Delmiro Hermida, que es gerente del Mercado de las Travesas. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues queda abierto el debate. No sé si yo os daría algún dato de los que he recopilado en estos días, y tenía uno que para mí me parece bastante esclarecedor, que dice que 380 establecimientos se cierran al año en Vigo. Son casi más de uno por día. No sé cómo veis eso. ¿Quién quiere hablar? Anxo, me decía. Pues sí, es un síntoma pues, digamos, de la crisis que estamos atravesando. El sector comercial siempre ha sido un sector, en este sentido, con una capacidad de supervivencia muy grande, ha afrontado, digamos, crisis reiteradas a lo largo de toda la historia. Es un sector, además, que se adapta muy rápidamente a los cambios y a las, digamos, a las situaciones difíciles, pero en este caso concreto, en esta crisis, yo creo que tiene elementos que la hacen un poquito especial, ¿no? Y en este sentido, esta crisis lleva aparejada fundamentalmente una caída del consumo brutal y una falta de inyección de crédito en las pequeñas empresas, sobre todo estamos hablando en este caso del sector comercial, que está, digamos, llevando al límite a la mayoría de las empresas de comercio. Y esa capacidad de aguantar se está viendo muy mermada. Y las expectativas a corto plazo, a corto y a medio plazo, son francamente negativas. Por tanto, digamos, esa regeneración habitual en el comercio, en comercios que van cerrando, se van jubilando, pues se está viendo francamente mermada. Y después, las políticas que se están llevando a cabo para incentivar este consumo, bueno, las inexistentes políticas que hay de incentivación del consumo, se están basando fundamentalmente en la liberalización del sector. Es decir, no adopto medidas que generan, digamos, un nuevo empleo, que generan productividad, sino lo que hago es favorecer, en este caso, en el sector comercial, la productividad de grandes superficies, macroempresas de comercio. Y al sector comercial, francamente, no conozco de momento ni una sola medida de incentivación del comercio nueva, ni una. Sí se están adoptando medidas en el sector de la automoción, del naval, o sea, muchísimos sectores. Pero en el caso del comercio, que es uno de los sectores estratégicos del país, que además genera un empleo muy estable y sobre todo autoempleo, medidas de momento cero, con un consumo reducido. Pues es que no quiero dar datos tampoco demasiado alarmistas, pero que se ha reducido en un 40% el consumo, por lo menos. Bueno, ese dato precisamente es el que se anuncia en el último trimestre del año. No sé si lo compartís, lo compartís todos, sobre todo pues eso, en el sector de la hostelería. Yo creo que por lo menos en el sector de la hostelería, yo creo que sí que hay una bajada, pues eso, de un 50%, ¿no? Aparte hablamos de crisis, que cuando fue a finales de 2007, que empezaba la crisis del ladrillo. Prácticamente en el sector, pues en otro sector quizás llegó un poco más tarde, en el 2011, 2010, cuando se notó. Y este año, bueno, este año la verdad que el 2012 es un desastre, ¿no? Yo creo que al final es lo que dice Anxo, ¿no? Que al final es una cadena, ¿no? Porque al final si yo no vendo, no le compro al carnicero. Si no le compro al carnicero, tampoco no le compro al ganadero. Y así con el pescadino, con el que me vende vino, y es una cadena, ¿no? En lo que decía de los cierres, comentabais, bueno, que hay muchos cierres. Y eso que como en el comercio, no como en la hostelería, que al final somos prácticamente muy ligados de la mano las maneras de las empresas, ¿no? Hay que reconocer, por ejemplo, en hostelería que el 80% son, o sea, pymes muy pequeñitas, que son 4 empleados, incluso a veces muy familiares, que están el marido, la mujer y los hijos.
Y yo creo que no hay más cierres porque estas empresas pequeñas lo que están haciendo pues es haciendo muchas más horas de las que hacían habitualmente. A lo mejor antes tenían 2 empleados y le daba la posibilidad pues, de hacer pues, sus 40 horas o 50 horas, pues a lo mejor lo están haciendo prácticamente 60 horas semanales para poder mantener su negocio, para no tener que contratar un empleado. Y por lo que decía, las medidas que decía Anso, pues a lo mejor muchos hosteleros pudieran contratar una persona o más empleados, pues hubiera facilidades, por ejemplo, solo con la seguridad social. O sea, las cuotas que estamos pagando de seguridad social, las empresas pequeñas, nos parecen una barbaridad. Ahora nos llegan, por ejemplo, este mes te llega solo el impuesto de actividades económicas, la contribución, tal, es que en estos momentos tú no puedes pagar ahora el mismo impuesto de actividades económicas que pagabas hace 4 años cuando tenías el negocio al 100%, que en estos momentos que tienes el negocio al 50%. Entonces, cada vez, claro, o sea, es que no hay manera. Y después otro tema, o sea, llevamos prácticamente 5 años sin tocar precios, subidas divas que las estamos repercutiendo en nuestras cuentas, nos sube la corriente, nos sube el gas, nos suben todo, la seguridad social, los empleados, todos, o sea, tenemos muchos más gastos en la empresa, hemos tratado de reducir, pero nos siguen aumentando los gastos y nosotros tampoco se lo podemos repercutir a ese cliente final. Porque cualquier mínimo cambio, el cliente claro, es que inmediatamente, ¿no? O sea, se decía cuando fue el cambio al euro, que fue bestial la subida que se hizo en la hostelería, ¿no? de un café de 100 pesetas pues a 1 euro. Pero es que ahora llevamos 5 años cobrando el café a 1 euro. O sea, pero es que no han subido, a nosotros nos han subido todo. Los costes todos del negocio. Entonces, estamos todos ahí. También las contrataciones irregulares. Claro, todo esto supone una economía sumergida, ¿no? Una todo economía por detrás. sumergida donde puede obtener márgenes y beneficios suficientes para subsistir son los que están haciendo la trampa. Porque las empresas que están cumpliendo con todos sus requisitos y están al día en sus pagos, pues se encuentran con unos diferenciales de tener un extra, por ejemplo, de hostelería, que esté contratado con contrato laboral, con todo legalmente cubierto, que claro, pues un furancho o cualquier otra actividad, aunque sea hostelera o hotelera, que contrata indebidamente o incorrectamente, está teniendo un margen de beneficio, o por lo menos en sus gastos son un 30% menores como mínimo. Ese 30% hoy por hoy es una auténtica barbaridad, pero claro, si luego las instituciones tampoco quieren hacer presión y quieren mirar para otro lado, resulta que los perjudicados somos los que vamos de alguna manera cumpliendo todos los requisitos legales. La gente que cumple Con lo legalmente cual, toda la ley. De alguna manera se está incentivando el que nos convirtamos en piratas. En los mercados, no sé por qué tengo yo esa sensación, no es que tenga ningún dato real, que es el termómetro, ¿no?, de la ciudad, donde se ve el ciudadano cómo está sobrellevando toda esta situación de crisis. Bueno, la situación de crisis es una situación de crisis, como decía José, de años, ¿no? que empieza en el 2007 y que, bueno, que está durando muchísimo tiempo. Que en un momento se pensaba que podía repuntar, pero hemos vuelto a caer, ¿no? Entonces la caída de consumo es algo que se arrastra durante años. No podemos decirnos que ha caído un 10, no, es que ha caído consecutivamente durante años, ¿no? En ese sentido, los mercados, hombre, son establecimientos que en principio tienen unos costes de explotación en principio más bajos, porque hay una concentración de tiendas que un comercio de calle, ¿no? Y eso permite cierta resistencia frente al comercio de calle. Y además son productos a priori de primera necesidad, ¿no? La alimentación no se puede prescindir de ella. Pero lo que sí es cierto es que lo notan como todos y no sé si en los mismos porcentajes, pero lo notan de la misma manera, pues aumentando las frecuencias de compra, comprando productos o cambiando por productos sustitutivos de menor precio, con lo cual tanto comercio como hostelería nos vemos influidos por la crisis general, es decir, por un paro generalizado, por salarios más bajos. Es que no hay escapatoria. Por subidas de precios, por costes energéticos más altos, por mayor pago de impuestos, con lo cual menos renta disponible, es decir, menor capacidad de gasto para los consumidores, para los habitantes. Y necesariamente lo tenemos que notar, eso es indudable. Quizá no tanto a nivel de desocupación, no hay tantos cierres que a lo mejor como el comercio puede ser en textil o en artículos de regalo, pero hay una bajada de la actividad, esto es indudable. Entonces, en ese sentido nos vemos igual de afectados que el resto del comercio. ¿Cómo veis estas medidas, por ejemplo, que hoy hablábamos con los funcionarios, en concreto con los funcionarios del Concello de Vigo? Son 1.500, solamente con la paga extra el ahorro, entre comillas, sería de 2.700.000 euros, pero claro, ese ahorro es también lo que se le quita
¿no? a la ciudad, en el fondo. Yo creo que, bueno, yo sigo diciendo que sigue siendo un Solo error. es una paga extra, pero ahora también se les va una vez más a... A mí me parece súper injusto las medidas que tomó el gobierno en ese aspecto. Yo entiendo que el país pues, está en una situación muy difícil, que esto no viene de ahora, viene de atrás por no tomar medidas antes, ya con el gobierno socialista. Pero yo creo que es un error total lo de la subida del IVA, porque eso baja el consumo, lo de castigar siempre a los funcionarios, porque vamos a ver, un médico que salva vidas, porque ese médico tiene que quitarle esa paga de Navidad que siempre la ha tenido. Es que es súper injusto. Es una paga más que tienen en su sueldo. Aparte de la crisis, un descontento social muy grande, ¿no? Yo lo noto todos los días en mi negocio cuando vas con la gente, o sea, porque yo creo que hay muchas cosas antes que recortar, que quitarle, que para congelar los sueldos a los funcionarios o quitarle su paga esta Navidad, solo cargándose todos los que ponen a dedo, sus amiguitos, sus políticos, pues ya era un recorte bestial. Y las subvenciones que a lo mejor le dan a asociaciones empresariales, que las cuales yo me incluyo, que yo siempre digo que cada asociación tiene que vivir de sus cuotas de sus asociados, a los sindicatos. Hay muchas cosas en recortar antes mucho más importantes que recortarle las pagas estas a unos funcionarios que ellos no han hecho nada para sufrir esa crisis. Y eso al final repercute, porque todos lo sabemos, por ejemplo, en hostelería llega la época de Navidad, todos tenemos cenas de funcionarios, de médicos, de bomberos, de policías, todos hacen su cena de Navidad. Este año seguramente no la hagan. O sea, a nosotros nos va a repercutir mucho, y en el comercio a la hora de la cesta, de comprar el turrón y todo, claro que se va a notar. ¿Y por qué lo tienen que pagar? Porque hemos tenido unos políticos que no han sabido gestionar esta crisis económica, pero no ahora, los anteriores y los que tenemos ahora. O sea, entonces yo creo que si noto en la calle, pues sobre todo que hay un gran descontento social, ¿no? Porque estamos pagando al final los de siempre. Porque al final nosotros, yo represento una parte empresarial, pues somos empresas muy pequeñitas, que tenemos pues 10, 15, 20 empleados, y aparte ya son negocios muy familiares, que prácticamente los empleados son como de casa, y ya despedir a un empleado que a lo mejor lleva contigo 20 años. Es un drama. Es un drama porque es una persona que lleva contigo 20 años, que pues, aparte que te ha rendido muy bien y es como ya pues, alguien de la familia, pues claro que es una situación difícil, porque a veces siempre le pone que el empresario que es el malo de la película. Pero yo sé de dramas que los vivo en mi negocio, de empresas que iban muy bien, que lo están pasando tanto, los empleados que no cobran están pasando mal, pero el empresario que tiene que cerrar su empresa, que a lo mejor lleva 30 años dedicando para hacer esa empresa, para crear esa empresa, también la tiene que cerrar. O sea, aquí todos sufrimos. Y yo creo que las medidas que están tomando tanto desde este gobierno y las administraciones y vendiendo los motos, porque nos venden moto tras moto, o sea, es que no son las adecuadas. Porque yo creo que esas medidas lo que hacen es por encima bajar el consumo. Y el ejemplo lo tienes. Acaban de sacar cifras, creo que ayer o antes de ayer, que decían que el IVA no se había recaudado más IVA. Yo siempre pongo el ejemplo. Tío, estamos en Santiago cuando se nombró el nuevo Consejo Social de Turismo. Entonces decían, ¿cómo podemos crecer en el turismo? Y decía, muy fácil. O sea, pues siempre nos gusta presumir a los políticos que tenemos un 12 del PIB, de Galicia, que es el turismo. Y yo, muy fácil. Pues, inspeccionando a los que no cumplen con la ley. O sea, lo que hablaba antes César. Todos esos furanchos que son impuestos que decimos de la Federación, la Administración podía recaudar 2,5 millones de euros, no están haciendo nada, están viendo para otro lado. Pero la Administración no le incluye solo a turismo, eso le incluye a Hacienda, le incluye a trabajo, a todos. Sanidad. No solo eso. Este año dice que aumentaron, aparte hoy con Internet tienes todo, no hace falta ni poner inspectores en la calle, con Internet entras y miras de furanchos dónde están situados. Aquí las habitaciones, este año se puede decir que aumentó más del doble el alquiler por habitaciones. Yo no digo la vivienda de verano que alquilas tu apartamento, no, alquiler por habitaciones. Yo vivo en una zona, aparte de que es una zona de playas, y este año me quedé sorprendido. O sea, la parte de las casas, la parte de arriba, lo que llamamos aquí Fallao, pues todas alquiladas. Y aparte, llevas los coches después aparcados de los que estaban inquilinos, o sea, Mercedes, coches buenos, pero claro, van a lo económico. Pero esa gente no paga, esa gente no paga ningún impuesto, no crea ningún empleo. O sea, comparado con el que tiene que pagar la seguridad social de un empleado, que tiene que pagar pues mucho más impuestos que ese señor, o sea, primero que no puede ser competitivo para nada. ¿Y cuánto deja de recaudar? Eso yo creo que tiene que la Administración sí meter más mano dura, ¿no? En los que no están cumpliendo, o sea, pagando sus impuestos, esa gente que está sin asegurar, que es muchísima gente la que está sin asegurar. Todos hemos que hoy muchos autónomos haciendo cholladas, sobre todo dice que se va al sector de la hostelería y al sector tal, pues ahí es donde yo creo que la Administración tiene que ser dura, y el que no cumple con la ley, porque al final es una competencia desleal que tiene todo el mundo, con mi empresa que tengo todos asegurados y estoy cumpliendo con la ley, yo si tengo al lado un furancho que tiene 4 empleados y no tiene ningún asegurado, es mucho más competitivo que yo, pero por encima de esos 4 altas supondría 4 menos parados en este país, que nos costaría menos a todos los españoles. Pues yo creo que son las medidas que tiene que tomar este gobierno y no siempre hacerle pagar a los de siempre, ¿no? Claro, de todas formas... Si lo tenéis tan claro, o bueno, un momentito, Anxo, si lo tenéis tan claro, ¿cómo creéis que al gobierno no le está llegando este mensaje y siguen opinando, bueno, pues que esa subida del IVA es necesaria? Es lo que iba a comentar ahora. No es una cuestión de que no llegue el mensaje. El mensaje no se quiere recibir. Es evidente por las medidas que se toman, porque digamos que se está enfocando en la solución de la crisis y
con el objetivo de bajar el déficit a un punto determinado, y el objetivo de reducir el déficit no debe ser un objetivo en sí mismo, debe ser un camino hacia el que tenemos que caminar, pero sin parar la máquina. Este es el ejemplo que ponemos siempre en los mercados, en el comercio. Si yo ahora mismo estoy en una situación en la que vendo poco, como vendo poco, apago la luz del escaparate. Y entonces, para tratar de ahorrar un poquito, y entonces la gente pasa por mi escaparate y no lo ve y vendo menos. Y como vendo menos, pues compro menos mercancía, y como tengo menos mercancía, tengo menos surtido, pues vendo menos. Y automáticamente me voy parando hasta un momento en el que efectivamente no gasto nada porque estoy parado. He parado la producción. Nada, claro. Entonces, cuando las cosas van mal, evidentemente hay que recortar, tenemos un horizonte de recortes, hay sectores que son estratégicos en cuanto a la productividad, que digamos, se ven afectados en la misma medida que sectores o determinados departamentos que no son productivos en sí mismos y que tienen unos costos brutales para el Estado. Desde el comercio y desde la hostelería lo tenemos, yo creo que muy claro. Hay sitios donde recortar y hay sitios donde los recortes deben ser de tal manera que no impidan la productividad, que no paren la máquina. Cuando yo tengo menos ingresos, lo que hago es gastar menos. No solo eso, sino que si yo me quedo sin trabajo, mi objetivo no es gastar menos, es encontrar, volver a producir, volver a generar para que la máquina siga produciendo. Este es un país productor, y si es un país productor, no puede parar la máquina de producir, con el único objetivo de encontrar un punto de déficit que sea aceptado por unos mercados que nos tienen prácticamente en sus manos. Son medidas que no se soportan por sí mismas, y que sí, llegará un momento en que alcanzaremos el déficit que nos marcan desde fuera, pero ¿a costa de qué? A costa de tener, las previsiones son 6 millones de parados dentro de un año. A costa de que los empresarios pequeños estén con el agua al cuello, a costa de la reestructuración de las grandes empresas que son las que mueven un poco, de los sectores como el turismo, etcétera, etcétera. Es como una especie, yo particularmente es como si estuviese asistiendo a una especie de suicidio colectivo asistido, que nos están empujando a un final, pero que sin contrapartidas, porque ya digo, el déficit no debe ser solo un objetivo en sí mismo a costa de todo, tiene que ser un objetivo con un engranaje que permite que la máquina siga funcionando, pero si no, es que es un desastre. Yo el otro día me encontraba con una conocida que acaba de cumplir un año en su nuevo negocio, una pequeña tiendita con toda la ilusión de esa persona que crea su primer negocio. Me decía que el recibo del agua, que ella apenas la utiliza para lavarse las manos o para ir al baño un momento, que eran de 60 euros al mes, o sea, eran 120 euros creo que cada 2 meses o algo así. Me decía que le parecía abusivo, porque a eso había que sumarle la basura y todas esas cosas. Decía, si no entra gente en la tienda porque no se está fomentando el comercio, no se está ayudando a los autónomos, porque habláis de pequeños empresarios, pero es que realmente son los que están ahora soportando más o menos esta situación. No son grandes empresarios como otros que todavía incluso ahora en tiempos de crisis tienen beneficios, sino todos muy pequeños empresarios y algunos eso, pues que hacen autoempleo. Y entonces ahí es donde, por poner un ejemplo, para que los ciudadanos se den cuenta de la situación que tienen que soportar. Y es una persona que acaba de empezar y claro, por eso está pasando cuando es prácticamente imposible. Antes de los establecimientos, las aperturas, sobre todo los cierres que está habiendo durante todo el año, tanto de comercio como de hostelería. Es cierto también que los oyentes tienen que saber que a la hora de plantearse una salida a una situación porque ha perdido su puesto de trabajo y con esa indemnización, dice, bueno, a ver qué hago con ese pequeño dinerito que tengo ahí, tengo que montar un negocio, pues hay muchos... El sector de la hostelería se está nutriendo mucho de sectores que no son profesionales, que están llegando a este sector diciendo, bueno, voy a abrir un bar, un barretillo. Sí. Parece muy sencillo, ¿no? Claro, entonces yo os diría que tuvieran mucho cuidado, porque en la situación actual los costes fijos no se contemplan debidamente. Esos costes, cuando estamos hablando del agua todos los días, la luz, etcétera, luego te están comiendo los beneficios y te encuentras que te has gastado un dinerito y que tienes 5 o 6 meses para subsistir o bueno, empezar a ser rentable, y que no empieza a ser rentable porque a lo mejor
el punto de rentabilidad es a partir de los 12 meses, donde a lo mejor puede empezar a ganar dinero, pero si no tienes el colchón suficiente, has hecho los cálculos muy justitos de presupuesto, pues te encuentras con que has perdido esas indemnizaciones o esos dineros o la familia que te ha ayudado en un momento dado, y que terminas arruinando a parte de la familia, porque la situación no te permite no tener un conocimiento profundo del mercado en el que te estás metiendo o en el sector en el que te estás metiendo. Entonces existen muchísimos locales de hostelería, como estamos viendo, que se están cerrando, donde el propietario, el inquilino de ese local baja la renta porque ve que la situación está complicada y entra gente con establecimientos ya montados, pero no sabe nada de hostelería. Desgraciadamente las probabilidades de éxito son mínimas, porque no están preparados para asumir realmente un negocio de esas características, porque mucha gente se cree que, bueno, que un bar lo puede llevar cualquiera y que eso es sencillito, pero realmente hoy por hoy están sobreviviendo los que ya tienen mucha experiencia, los que saben sudar sangre y que dedican muchísimas más horas de las que deberían, con un esfuerzo personal y de sacrificio, que es el que está dando ese punto diferenciador que consigue que el negocio por lo menos subsista. Pero se encuentran, claro, situaciones que realmente provocan realmente que la situación vaya peor, porque esos establecimientos abren con los días contados. Por ejemplo, en tu caso, que os dedicáis sobre todo al turismo, ¿cómo ves la situación en España en ese sentido? ¿Habría que incentivar más? ¿España puede vivir realmente del turismo? Bueno, España es bastante grande y los números han variado mucho de unas comunidades autónomas a otra. Por ejemplo, Canarias, Baleares y la costa de Levante, el año ha sido bueno y ha sido positivo dentro de lo que cabe con respecto a las cifras de nivel general. En cuanto a Galicia, las bajadas en cuanto a facturación pueden haber estado en torno para este año en torno al 15-20% de facturación. El número de visitantes ha estado medianamente bien, o sea que el gasto medio por turista, que es el dinero que lleva en el bolsillo para gastar, se ha reducido espectacularmente. El precio medio se ha reducido espectacularmente. Entonces, el precio medio se refiere al precio al que venden la media durante todo el año. Los hoteles van fluctuando mucho los precios, casi como las compañías aéreas, que eso la gente lo tiene asumido y lo entiende perfectamente. Pues los hoteles ya funcionan como los aviones: si hay demanda subes el precio y si no hay demanda bajas el precio. Ese precio medio, como no hay demanda, pues ha caído a umbrales donde ya realmente las empresas son deficitarias y están perdiendo dinero. Es cierto que el sector de los hoteles en general, un porcentaje muy alto hoy por hoy en lo que es en Galicia, por no decir otros sectores como turismo rural, que está todavía peor, pues están perdiendo un porcentaje altísimo, están perdiendo dinero. Es un turismo nacional o un turismo más...? Sí, bueno, el porcentaje más alto es turista nacional. Es cierto que en los números globales se ha incrementado un poquito el turista extranjero, pero porcentualmente estamos hablando a lo mejor de en torno a un 15% del global. El resto es turista nacional. Incluso dentro de Galicia tenemos un porcentaje que está en torno al 15-20% del propio turista gallego, que a veces nos queremos ir a buscar políticas de promoción a países o destinos donde realmente es muy complicado, hay que invertir mucho para poder atraer a esos turistas, cuando realmente tenemos en Galicia un segmento importante de nuestro propio mercado. De cara a las próximas elecciones autonómicas, no sé si habéis visto en alguno de los partidos que se presentan alguna iniciativa que apoye vuestro sector, que apoye el sector, bueno, hostelería, comercio, mercados. Sí, bueno, no se trata a lo mejor... Silencio absoluto. No se trata a lo mejor tanto de medidas concretas en sectores, sino en propuestas de dinamización de la economía, porque eso es lo que va a hacer que el resto de los sectores se, digamos engrane, en esta parte de incremento de la productividad y de la rentabilidad e inyección de dinero en las familias. Entonces, evidentemente, las medidas que se están adoptando ahora, si nosotros consideramos que no son las adecuadas, que, ojo, no quiere decir que no haya que recortar, que igual se entiende mal y parece que en la situación que estamos tenemos que hacer recortes, sacrificios, etcétera, etcétera, pero los adecuados y los correctos. Con prioridades, entiendo. Claro, porque es muy fácil recortar en la pequeña empresa, en los empleados públicos o privados, a la gente que está sujeta
digamos, a nóminas, a unos niveles de rentabilidad, porque aquí no estamos hablando de empresarios que facturan cientos de millones, estamos hablando de gente que sobrevive con sus negocios y que está dispuesta, que tiene, digamos, un umbral de tolerancia bastante grande. Si yo tenía pues una rentabilidad X y la tengo que bajar aquí durante una temporada, pues la bajo. Lo que no puedo es pasar de aquí a abajo. En los empleados públicos es sangrante, porque, vamos a ver, nosotros defendemos que se produzca un consumo racional, pero un consumo, no puedes frenarlo en seco, pues si faltan las pagas extras, ¿qué se hace en Navidad? ¿Cómo se congelan los sueldos? ¿Cómo se compra en Navidad? Y sí que entiendo que sea necesario, pero seguramente no es el lugar donde recortar. Y entonces, hay partidos que tienen propuestas en ese sentido, otros no las tienen. No quiero tampoco personalizar porque no sé si este es el lugar adecuado. Pero quiero decir que no todas las políticas son iguales. Creo que hay alternativas y deberíamos, invitaría al ciudadano a que las viese, o sea, que decidiese. Porque también estoy viendo que el mensaje machacón de es que no se puede hacer otra cosa, es que este es el camino porque no hay otra manera, no es verdad. Te parece Rajoy, ¿eh? Bueno, es que hay otra manera, hay otra forma, y lo que tenemos es que conscientemente y analizar cuáles son las otras proposiciones, estudiarlas y ver si me convencen. No me basta solo con el mensaje machacón. Yo, bueno, digo, no sé, pero yo el desencanto que hay en la calle, yo el mismo personal, o sea, el ejemplo tiene las últimas elecciones. ¿Cuál es ese sentir que notáis vosotros? Las últimas elecciones nacionales, y de qué vale que un partido nos cuente que va a hacer esto y esto, cuando al final no hizo ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. O sea, a mí ya lo que digan los señores políticos, es que me da igual que sean de un color, del otro. O sea, todo lo que cuentan después llega a lo de la verdad y ya no es lo que digan ellos, es lo que diga Europa, por ejemplo. Claro. O sea, entonces, y después, yo lo que noto, o sea, aparte de, o sea, yo lo que noto cada vez que me preocupa ese descontento social que hay, ¿no?, entre los funcionarios porque les congela, que uno asalta un supermercado y no le pasa absolutamente nada porque es un político. O sea, y viene un chico y roba una gallina y está en la cárcel. O sea, yo creo que aquí, o sea, aquí no son las reglas igual para todos. Uno lo arrestan y dice que no dimite. Y sigue de puesto, pero de concejal. O sea, hay cosas que yo digo, vamos a ver, o sea, yo tengo un empleado que me roba y lo despido. O sea, así de claro. Y yo si me cogen robando me meten en la cárcel. Pues aquí no, aún siguen los puestos políticos, o sea, es que yo con la que está cayendo, que aún estén, o sea, dudando si voy a dimitir, si no voy a dimitir, o sea, yo creo que es lo que está quedando ya es un descontento social, que yo creo que se va a notar mucho en estas nuevas elecciones pues, autonómicas, que mucha gente no va a ir a votar, o sea, porque dice, ¿para qué? Aquí votamos. Y eso es la sensación que noto yo, porque te pueden poner mucho en la campaña, vamos a hacer no sé qué, si al final de lo que vamos a hacer no hacen nada. Lo que pasa es que tampoco se puede dar ese mensaje, ¿no?, de no ir a votar, porque después pues aquí nos quejamos. Después aquí nos quejamos. Vamos a ver, yo creo que habría que contextualizar, ¿no? Vamos a ver. En la dirección que apunta José, vamos a ver. Lo que no se debería hacer son brindis al sol. Incluso durante estos años pasados en que ha caído los presupuestos de los distintos gobiernos, en cierto sentido se han mantenido apoyos puntuales o concretos a sectores del comercio, ¿no? Pero de nada vale prometer que puedo hacer con inversión o con dinero cuando no vas a tener ese dinero. Es decir, hay pendientes una serie de reformas en este estado condicionado, como bien dice José, por Europa o por el contexto en el que estamos, que se van a hacer. Al principio decía Ángel el tema de las expectativas a corto y medio plazo. Pues eso es lo fundamental, en realidad. Es decir, nadie va a esperar que pase el paro del 26 al 22 en medio año o en un año. Eso no va a suceder. Lo que sí la gente le gustaría saber es cuándo va a parar. Es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Es decir, o como un empresario que está intentando aguantar, ¿cuál es el horizonte temporal en el que yo puedo proyectar? Bueno, pues durante un cierto tiempo voy a disminuir personal, voy a ajustar mi empresa para aguantar y a partir de ahí despegar. Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo va a parar? Porque en todo este periodo de crisis lo que ha ido sucediendo es que cada vez la actividad es menor, hay menos ingresos fiscales, con lo cual se recorta la pescadilla que se muerde la cola. Entonces la gente lo que desea saber es ¿dónde está el final? ¿Cuál es la expectativa cierta? Y eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental, porque nosotros al final somos un engranaje dentro de la actividad de la actividad económica.
Si no hay productividad, no hay consumo. Si no hay consumo, no se consume en actividad terciaria, como puede ser la hostelería o el comercio. Con esto quiere decir que las propuestas deben ser creíbles y ciertas, porque si no se va a producir, se produce ya de hecho, se produce desafección del ciudadano, el no creer. Y eso es realmente lo más importante ahora mismo, salvo que se planteen posturas rupturistas, pues como salir del euro o cosas de ese tipo, ¿no? Pero en este contexto determinado se necesita saber un horizonte temporal. ¿Cuándo va para esto? ¿Cuándo termina el momento del paro? ¿Cuándo empezamos a crecer un poco? Ese es el momento clave. Pero el ciudadano tiene una serie de herramientas a su disposición, en este caso la herramienta fundamental, que es el voto. Pero no estoy hablando del voto en los partidos tradicionales, quiero decir, la demostración de que ese hartazgo de la situación, es decir, todos, decía José que nota una inquietud en la gente, esa inquietud todavía está, creo que sin canalizar porque está bullendo, pero no encuentra, digamos, no se canaliza hacia algo concreto. Y entonces en ese vacío que genera la inquietud, se siguen adoptando medidas que ya digo, seguramente hay que reformar muchas cosas, pero hay que reformarlas con un criterio de productividad. Yo tampoco quería utilizar el ejemplo que utiliza el alcalde, no por nada, sino porque está muy repetido, la de las medidas keynesianas. Las medidas keynesianas, claro, pues se trata de medidas de ese tipo. Medidas de, estoy pagando los mismos impuestos que hace 5 años y estoy teniendo una productividad del 50%. Por lo tanto, el Estado, que me protege y que lo que quiere es impulsar la economía, debe estar a esa altura, a permitirme rebajar mis costos para seguir manteniendo la productividad. Es que otra cosa es poner un freno aquí a la máquina que está generando los pocos recursos que le quedan al Estado. ¿Y de dónde salen los ingresos? De lo acumulado por las familias, de la presión sobre los pocos que quedan produciendo. Esas son medidas que lo que tratan es de salvar la cara, pues en este caso frente a Europa. El ejemplo más palmario es, y no quiero hacer, pero es la modificación de la Constitución, que es una Constitución que protege a los ciudadanos, a los comerciantes, a los empresarios, se modifica en función de las necesidades de un tercero, no de las necesidades del colectivo que protege. Eso es una aberración desde mi punto de vista, que ya nos indica que el contexto tiene que cambiar obligatoriamente, tiene que cambiar. ¿Y cambiar cómo? ¿Qué hace falta para que la máquina productiva se ponga de nuevo en marcha? Incentivos fiscales, incentivos a la contratación, apertura de nuevos mercados, investigación, innovación, etcétera, etcétera. Pues ahí es donde hay que invertir. Y a lo mejor tenemos que recortar en otras cuestiones, duplicidades de administraciones, etcétera, etcétera. Ojo, que yo sí que creo que la clase política está muy tocada, pero no todo, o sea, quiero decir, nos hacen falta dirigentes con cabeza y dirigentes formados y una estructura de Estado y de funcionamiento dimensionada y adecuada. Pero no podemos prescindir de la política, porque todo lo que hacemos al final es esto, es política. Anxo, te voy a cortar un segundito porque me están ya desde hace un rato pidiendo paso para publicidad y ahora retomamos el debate. Durante la publicidad, como siempre ocurre, el debate ha continuado. Yo les decía que aguantasen un minutito y que ahora sí que retomen esa idea. Estáis hablando de ese descontento social que vosotros notáis en los ciudadanos de cara a estas próximas elecciones, de cómo se presentan esos partidos de cara a unos ciudadanos que están con las manos atadas y ya no saben ni qué elegir.
Mira, una cosa que estábamos comentando hace un momento. Yo creo que es necesario también que tiene que haber un cambio importante en los políticos, en el sistema político en sí. Tenemos un sistema político que estamos viendo que muchas cosas no están funcionando, pero es muy difícil que los políticos arreglen un problema que es base de su sistema. O sea, es muy complicado. Estamos hablando de situaciones como estamos viendo en prensa, de los famosos Pokémon estos. Pues claro que dices, bueno, o sea, se te ponen los pelos de punta, lógicamente. Es que dices, esto no hay por dónde cogerlo. Luego vivimos una situación, ya, yo creo que lo hemos notado todos desde hace muchos años, que vivimos en continua campaña electoral siempre. Eso genera muchas veces pues, que los políticos actúen en función no de las necesidades del país, sino más bien de las necesidades de siempre mirando a ver si esto le va a dar más votos o menos votos. No es el sentido común el que gobierna, muchas veces es las posibilidades de votos que puedan darle una decisión en un sentido o en otro, se aplica solo con baremos de si va a ganar o no va a ganar votos. Entonces, yo creo que todo eso debería empezar a analizarse un poquito, el propio político debería empezar a analizar todo esto y darle una vuelta, porque claro, nos encontramos con situaciones que, como bien decías, ahora dices, bueno, llegan las elecciones generales, vale, pues autonómicas. Vale. Feijóo, bien, pues, estupendo. Y si no gana, pues yo con perdón, o sea, lo mismo me da miedo que gane Feijóo, que nos va a recortar a todos, porque también es, ahora mismo, la situación que estamos viendo es que su opción y su preocupación principal es cumplir con los objetivos de déficit, y eso lo quiere tener súper controlado, pero por otro lado dices, pero es que como no ganen, pues casi también me da que pensar, porque si lo que no van a hacer los otros es cumplir con esos objetivos de déficit, eso va a querer decir que se va a disparar la prima de riesgo, va a querer decir que todavía vamos a tener, no sé si va a ser mejor la solución que el problema, y al final dices, bueno, me entran las dudas, como decía José, de bueno, ¿a quién voto? Porque es que realmente... El resto de grupos políticos después está muy fragmentado, aquí, precisamente en Galicia. Vamos, claro, pero tenemos información de otro tipo que no tenemos en cuenta. Quiero decir, ¿cuántos premios Nobel de Economía de este planeta hacen falta para que digan que estas medidas nos llevan al fracaso? ¿Cuántos? O sea, no, las decisiones a adoptar para mejorar el entorno económico no tiene por qué ser que a mí se me ocurra. Es decir, tenemos una playa de economistas de talla mundial que están diciendo esto pero, nos lleva Ángel, al fracaso. Tienes toda la razón, pero eso se mide en votos. Entonces, si yo desde el punto de vista empresarial, si tuviera que gestionar desde el punto de vista empresarial una hipotética gran empresa que podríamos llamar Galicia, pues tú dices, se están recortando los ingresos, hay que recortar los gastos porque esto empezamos a perder, entonces de hecho ya llevamos perdiendo tiempo, ya no nos da para pagar la hipoteca, ya no nos da ni para pagar los intereses de la hipoteca, entonces hay que empezar a recortar. Pero claro, lo que estamos viendo es que a la hora de recortar se hace por motivos políticos, no por motivos económicos. Claro, vale, los funcionarios, vamos a bajarle ahí un poquito. Los criterios son más políticos que económicos. Los criterios están basados en función de los votos y midiéndolo mucho, porque es verdad que cuando algo que es de sentido común, pero te afecta directamente, ya dices, bueno, esa decisión ya no me parece sentido común, me parece una putada que me estás haciendo a mí. Entonces, también es lógico, pero estamos en una madeja que se lía, y yo no le veo muchas soluciones, porque el político que quiera solucionar los problemas va a tener que coger la tijera y cortar, no por donde a todos nos guste. Lo malo es que los ciudadanos se quejan de que siempre se corta por el mismo sitio. Hombre, es evidente que lo primero que han empezado a cortar es por donde es más sencillo, que es evidentemente las pequeñas empresas, las bonificaciones a la seguridad social, que no hemos dicho nada de eso, pero todos los incentivos de contratación se han muerto. Ya no tenemos, pero además con carácter retroactivo. O sea, que dices, bueno, o sea, las posibles bonificaciones que teníamos por hacer contrataciones a tiempo fijo, para hacer fijos a plantilla gente y tal, de repente te dicen, no, pero es que ya desde el año pasado, ya si tenías una bonificación de un X%, ya no la tienes. Pero dices, bueno, es que yo en mi balance de mis empresas, los costes laborales venían con las bonificaciones y entonces esto era un menos X porque era una bonificación que ya contaba con ello. Y de repente no, ya no. Pero tu crisis te la comes tú. Claro. Y tu crisis te la comes tú. Y la crisis del sector comercial se la come el sector comercial. No quiero ahondar en la herida, pero...
Sí, al final estamos en el en el sector mismo saco. bancario, por ejemplo, se rescata porque es necesario rescatarlo, no digo que no, con unas contrapartidas de rescate que yo no, o sea, que nadie conoce, o sea, que al final estamos soportando que uno de los principales creadores de este problema se vean, digamos, beneficiados, porque el sector se vería muy perjudicado si no se hace, pero con unas contrapartidas que yo desde luego no las noto. Seguramente las hay, pero a lo mejor no fueron bien explicadas, o a mí me da que pensar que no existen esas contrapartidas. Segundo, las exigencias en cuanto a la colaboración, si a mí si yo soy funcionario y me recortan una paga extra y tiene que ser, pues estoy dispuesto a hacer un sacrificio, ¿vale? Pero ¿qué horizonte tienen los sacrificios? In eternam. Los sacrificios son, a partir de ahora, no son, o sea, no pierdo esto, pero después lo recupero. No, lo pierdo y punto. Y, digamos, las empresas o los colectivos que tienen un poder económico mayor, no veo que la presión fiscal, por ejemplo, sobre ellos sea mayor. Al contrario, por ejemplo, en este caso, se favorece una amnistía fiscal sobre los defraudadores, digo yo, déjennos a nosotros, háganos una amnistía a nosotros y persigan al defraudador, sería lo lógico, ¿no te parece? ¿Y nos parece contradictorio que en cambio desde las administraciones se esté fomentando mucho ahora el trabajo de los autónomos? Que se esté fomentando ahí, todos lo están diciendo ahora en campaña, que hay que ir al autoempleo, que... Pero lo decía muy bien César, el comercio y la hostelería son sectores refugio. No tiene que parar el paro después, la verdad que tiene una ventaja. Yo lo que digo es que en este país sobran políticos. El ejemplo lo tienes un país como Alemania, que es una potencia, el modelo político que tiene ese país. Sobran coches oficiales. Yo la verdad que llevo 6 años como presidente de la federación, entonces tienes continuas reuniones con la administración y la verdad te quedas sorprendido, ¿no?, del despliegue, y yo no sé hasta qué punto es bueno que solo estemos 4 años con tal. Yo creo que tiene que ser pues incluso más 6 años de mandato, porque se van unos, vienen otros, cambian directores generales, ya cambia todo el proceso, ya empiezan a meter sus amiguitos, o sea, yo eso lo he vivido. Pasan muy rápido. Lo he vivido, en ese año de cambio se pierde un año que incluso para nosotros es un año perdido, a los que llega, porque el que te llega hasta que te conoce, como que le dan la cartera y ya sabe de todo. Y eso es mentira, o sea, no tiene ni idea. Vamos a ver, muchas veces los proyectos que tiene ponerlos a andar, ¿no?, pero sobre específicamente la cartera que acaba de recibir o el cargo que acaba de recibir, pues desgraciadamente muchos tienen un perfil absolutamente político, que no tienen perfiles de gestión. Entonces, tienen que ir aprendiendo. Es verdad que hay muchos políticos, lo hemos visto desde el Ayuntamiento de Vigo, en cualquiera de las situaciones, que con el tiempo se convierten en buenos profesionales, porque a base de estar 2-3 años en el sector del turismo, por ejemplo, pues vas viendo que concejales que al principio no tenían ni idea, han ido aprendiendo realmente cómo solucionar los problemas de los sectores, y resulta que pasan 4 años y cuando ya parece que ha aprendido del tema, nos ponen a otro y otra vez a empezar con el mismo ciclo, ¿no? Eso es verdad que desgraciadamente yo a nivel político soy bastante escéptico, ¿no?, porque no veo unas situaciones a corto plazo que vayan a darle la vuelta pues, el nivel político que tenemos. Pues que hay preguntas, como decías, hay que retocar a los funcionarios, pero yo no he oído a nadie que diga, oye, ¿tenemos todos los funcionarios que deberíamos de tener o realmente nos sobran muchos funcionarios? Como decía don José, ahí, pues bueno, se ha metido muchos a dedo. Pues muchas veces vas a la administración y pues desgraciadamente no te sientes bien atendido. Pues, esas cifras no las dan reales, pero yo creo mucho que algunos se puedan ofender y quieran que mis palabras sean generalizadas, que no es realidad, porque yo tengo la constancia de que hay muchos funcionarios que trabajan como si la empresa fuera suya, pero es que no todos hacen lo mismo. Y desgraciadamente hay muchos funcionarios que no son productivos. Entonces, nadie dice, uy, vamos a abrir un expediente que esta persona se ha ido 2 horas de su puesto de trabajo y porque tenía que hacer la compra. Pero francamente yo creo que eso también es un poco el chocolate del loro. Quiero decir, enfocamos nuestro descontento sobre cuestiones que si las cuantificas económicamente supone una cantidad de dinero de cierta importancia, pero que no resuelve el problema de base, que es, digamos, la falta de que esto se ponga en marcha, que la máquina productiva se ponga nuevamente en marcha y que no funcione con la inercia de caída. Medidas. Entonces, que nosotros ¿que hay que recortar visto. Funcionarios? Seguro. ¿Que hay que recortar políticos? Seguro. Pero a mí esa parte me preocupa menos porque una vez
hechos, no resuelve el problema de base, que es, yo para funcionar necesito que vengan clientes a mi tienda. Entonces esos clientes a su vez para poder venir a mi tienda necesitan una renta que les permita esta cadena que hablábamos antes. Mira, entonces, ¿cómo reactivamos esa cadena? Vamos a ver, yo sin querer defender a los funcionarios, pero bueno, hoy precisamente que estábamos con ese tema hablando con ellos, que están pues muy dolidos por la situación que están viviendo en estos momentos, ellos también dicen, nosotros hemos optado por esa opción. Todo el mundo tiene la opción de ir y hacer unas oposiciones. Claro. Hemos estado estudiando unos años, nos hemos sacrificado. Otra cosa es la responsabilidad que tiene que tener cada uno en su puesto de trabajo. Claro, pero eso tiene que ir en función también de las necesidades. Lo que yo no considero que, por muchas oposiciones que se pasen, si sobran notarios, sobran notarios. Entonces, en vez de a lo mejor bajar el 5% del sueldo a los funcionarios, lo que había que pensar era si hay un 5% de funcionarios que no merecen trabajar en la administración pública. Entonces, o sacarle mayor rentabilidad porque a esos seguramente hay un funcionarios que dices tú que 95% tienen de 2 funcionarios horas que sí para están poder... cometiendo bien su trabajo. Yo creo que el problema que tienen esas 2 horas para poder irse a la compra. Yo creo que el problema no está en los funcionarios. Yo creo que sigo diciendo que sigue habiendo demasiados políticos en este país. O sea, porque tenemos que... Bueno, Feijóo anunciaba que iba al Parlamento. Y los del PP parece que quieren anunciar, quieren recortar. ¿Por qué? ¿Para qué queremos tanto político? Al final decir allí, pues se van a tomar el café y se ponen a discutir. Pero ahí, en ayuntamientos, o sea, hablamos de las diputaciones. ¿Cuánto tiempo llevamos con las diputaciones? ¿Creéis también que es necesario? Hay que simplificar. Yo creo que simplificar, pero además desde arriba del todo. Aquí tenemos que recortar. A nivel yo creo que lo autonómico, que más hay que recortar vamos a ver, 17 no es al autonomías funcionario. que tienen 17 legislaciones de turismo, donde si quieres hacer un hotel, abrir una empresa como un hotel o un restaurante, cuidado, que tú haces un proyecto y no te vale para Galicia y también para Madrid. No, cuidado que la legislación cambia. Y tienes que adaptar tanto la estructura física, los pasillos, la cocina, o sea, toda la legislación es diferente. Sí, tenemos una base común, pero cada comunidad autónoma legisla de manera distinta. Y te encuentras con que dices, bueno, es que para hacer una expansión de generar trabajo, generar riqueza, de una buena idea de cualquier ámbito comercial o de turismo, pues tienes que cogerte 17 legislaciones distintas y empezar a estudiártelas. Me gustaría decir, bueno, que primero que es el que menos está hablando. Que a priori cuando llegamos aquí parece que íbamos a hablar de comercio y de hostelería. Sí. Sí. Está claro que no, que acabamos hablando de política general, ¿no? Y bueno, si analizásemos un poco de qué estamos hablando y las intervenciones, prácticamente estamos como queriendo transformarlo todo. Es decir, hemos hablado de si tiene que haber 17 autonomías, si hay que darle ayuda a la banca, de que hay que combatir la economía sumergida, de que tiene que haber mayor eficiencia de los funcionarios, de que tiene que haber mejores gestores políticos. Es decir, los estamos tocando todo. ¿Por qué? Y lo entiendo, y en parte se tiene parte de razón en todo. Es que es así. Es que todas las partes tienen razón, una parte de la razón. Pero, ¿qué priorizar? El problema es, ¿qué es lo que hay que priorizar? ¿Cuáles son las decisiones que hay que priorizar? Hay que atacarlo toda vez, incluso como sociedad española y europea. Debemos reflexionar si somos eficientes, si no a veces cogemos bajas que no necesitamos. Es decir, esa reflexión, porque el cambio es tan profundo, tan largo en el tiempo, que nos tiene que hacer reflexionar y cambiar. Cambiar los políticos, cambiar los ciudadanos, cambiar las empresas, y no echarnos la culpa a unos a otros, sino que es una cuestión de todos, no solo de los políticos. Esto es una verdad a medias, a medias. Son los máximos responsables, sin duda, pero la sociedad también lo es. La banca también lo es. Entonces, insisto, yo no creo que las diferencias puedan ser muy grandes de unos a otros. No estoy tan convencido de ello porque las restricciones presupuestarias son muy exigentes, muy exigentes. Puede haber pequeños movimientos de unos a otros, de organización, de eficiencia, si tú quieres, entre equipos de gestión. Las puede haber, sin duda. Pero en cuanto a modelo presupuestario es difícil porque no existe margen en ese sentido. Y es verdad que muchas de las medidas que han tomado los distintos gobiernos son las medidas fáciles. Es decir, es tanta la urgencia, tanta, que ¿qué hacen? ¿Despiden a funcionarios? ¿Cómo lo hacen? ¿Se puede recurrir?
hay medidas que se han tomado en el sector energético para intentar abaratar los costes que las empresas los han recurrido y han ganado en el Tribunal Supremo. Y lo estamos pagando nosotros. Vosotros lo sabéis. Cualquiera de nosotros lo puede saber. O sea, son medidas que intentan hacer para, pues eso, el déficit tarifario, y no son capaces. Son medidas que intentan también, no han sido capaces. En ese sentido, quiero decir que la solución no es sencilla. Y al final es un juego de ajedrez. No deja de ser un juego de estrategia. Porque somos poco exigentes hasta con nuestros propios partidos. Y hablo de nuestros, los que hay en este país ahora mismo haciendo propuestas. Somos poco exigentes, lo dejamos en sus propias manos. Los partidos deciden ellos las políticas al margen de la sociedad y dejamos que ellos jueguen y votamos o no votamos, o nos quedamos en casa o votamos en blanco, porque no ejercemos nuestra capacidad de influir sobre las cosas. Y el ciudadano tiene una capacidad grande de influir sobre las cosas. Lo que ocurre es que no está estructurado en cuanto a la participación política exclusivamente a través de los partidos políticos. Pero vuelvo a decir, no todos los políticos son iguales. La gente debe reflexionar simplemente. Voy a analizar el espectro que tengo, no voy a dejar que me cuenten milongas, voy a analizarlo, voy a estudiarlo y voy a llegar a una conclusión individual. Voy a utilizar la razón, no voy a dejar que los mensajes de brocha gorda y zafios sean los que calan en mi pensamiento, sino que lo que voy a hacer es ver quién tiene estrategias que me puedan hacer intuir qué puede ocurrir a corto o a medio plazo y qué posición puedo adoptar. Nos quedan 5 minutos. Os pediría que estos 5 minutos los utilizásemos para hacer una conclusión cada uno de cómo ve la situación, si cree cómo cree, que se podría cambiar en cada uno de vuestros sectores. Por ejemplo, bueno, César. yo estaba hablando de que efectivamente nos hemos centrado demasiado en macroeconomía. Quizás nos tendríamos que bajar, poner los pies en el suelo y empezar a medir también qué es lo que podemos pedir o solicitar tanto a las administraciones como pues yo creo a toda la sociedad, ¿no? Es cierto que ejemplos pueden ser válidos, pues una rebaja en las tasas de las terrazas que ya tuvimos desde hace un par de años, en este caso el Ayuntamiento de Vigo, medidas que luego, claro, te sube el agua y se te pone a un precio astronómico, pues realmente te quedan absorbidas, ¿no? Pero sí hay que buscar incentivos de alguna manera para que los pequeños, de alguna manera, repercuta menos porcentualmente el gasto que en grandes empresas. También es verdad que es mucho más sencillo gestionar para grandes, dar una ayuda a Citroën de 300.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque para los sectores como el comercio o la hostelería, que están tan atomizados y somos tan muchos, tan poquito, pues claro, cualquier ayuda que des, pues realmente pues es complicado gestionarla, es complicado que se diluya, y entonces los políticos tienden en mayor o menor medida a apoyarse en estructuras donde realmente sean pocos y pueda dialogar con pocos y estén unidos. A nosotros nos falta el sector hostelero y comercial y comercio, pues somos muy pequeños, con voces muy dispersas, todos opinamos cada uno de una manera o de otra. Cuando al final no tenemos un interlocutor válido y una voz unánime que decimos queremos esto, porque ni siquiera nosotros en esta mesa somos capaces de buscar soluciones y tenerlas muy claras. Entonces, claro, el político busca otros sectores donde poder obtener soluciones a corto plazo. Es cierto que nosotros tenemos que andar buscando, en mi caso, pues yo a nivel social, pues creo que necesitamos mejorar nuestra mentalidad turística. Es decir, a nivel microeconomía, Vigo es un potencial turístico de primer orden, yo lo considero de primerísimo orden, que no tiene que envidiar nada a muchísimas otras ciudades de España y que socialmente no se lo creen. No se creen que esto sea un atractivo, no solo porque sea atractivo las Islas Cíes, las playas, sino que esto es un negocio. Que es un negocio que puede dar muchos puestos de trabajo, pero también la gente tiene que estar mentalizada en que hay que ser cortés en la calle, hay que tener las calles limpias, no es que limpien más, sino que ensuciemos menos. Hay un montón de acciones donde podemos mejorar la ciudad y eso es un granito de arena que tenemos que sembrar cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos que aportar. Muy brevemente, ahora ya sí que os pido ya solamente una frase, porque me están ya diciendo que nos tenemos que ir. José. Pues, hombre, yo creo que... ¿Qué podemos aportar nosotros Aportar. para que esto Yo mejore? creo que sobre todo las administraciones tenían que ayudar un poco más al pequeño empresario. Yo entiendo que una persona en paro le supone un gasto al Estado, ¿no? Pues a lo mejor ese gasto
esa contratación que el empresario haga, que no pague cuota de seguridad social, que generas un empleo, el empresario lo puede mantener, pues es una manera de incentivar. Los impuestos, pues lo que decía César antes, aquí con el alcalde, que nosotros aparte con el alcalde, pues lo de las terrazas supuso para muchos empresarios no cerrar sus negocios, porque había incluso terrazas que pagaban al año 6.000, 3.000, pues 9.000 euros. Pues para mí fue una gran iniciativa. Pues ¿cuántos negocios hubieran cerrado si no se hubiera tomado esa iniciativa? ¿Cuántos empleos hubieran perdido? Fíjate qué iniciativa más tonta, pero qué iniciativa más importante para nuestro sector. Nosotros somos un sector muy importante en la provincia de Pontevedra, que generamos más de 30, o sea, en Galicia generamos más de 30.000 empleos, pues y aquí alrededor de 12.000, o sea, dicen, no, es que Citroën genera 7.000, pues este sector genera solo la provincia de Pontevedra, pues más de 12.000 empleos directos. Pues aparte los indirectos de todos los que vienen, distribuidores de vinos, de Coca-Cola, o sea, somos un sector muy importante, que a veces, claro, lo que dice César, como somos tan pequeñitos, no parece un sector tan importante. Y yo creo que ahí, pues iban por la cosa, que les ayuden un poco, y cuando vas a abrir un negocio, que todo parece que son, o sea, obstáculos, cuando vas a abrir un negocio, en tanto en urbanismo, para la licencia, para todo, que si quieres cumplir no sé qué. Sigue siendo. Yo creo que el empresario que está en ese momento va a invertir, hay que ponerle la alfombra y decirle, mira, macho, la verdad, le echas unas pelotas hablando así, porque con la que está cayendo, que quieras abrir un negocio y crear empleo, pues hay que ayudarlo lo máximo posible, ¿no? Y yo creo que ahí la administración tiene mucho que decir, ¿no? Bueno, yo por ir a lo concreto... Sí, muy brevemente, sí, por favor. Muy breve. Un poco lo que, como resumen, pues combatir la economía sumergida, que se mantengan las ayudas, como decía José, pues vía bonificaciones o vía ayudas a las pymes, porque son un puesto estable de trabajo. Y lo que apuntaba César, de potenciar la ciudad como atractivo global, es una de las vías de realmente atraer inversión externa, es decir, a través del turismo externo, porque ya que el consumo interno está tan caído, pues es una forma de potenciar la ciudad. Y, como última cosa, animar a la gente a que se asocie. Es muy importante, sobre todo, contrariamente a lo que se hace, que es que en tiempos de crisis parece que las salidas son escaparse, es muy importante participar. La unión, ¿no? Y yo simplemente quería decir que hay que invertir en políticas de reactivación económica y de mantenimiento del estado de bienestar, porque nuestro estado de bienestar es un estado que permite el consumo y el mantenimiento sostenible de la productividad. Y si seguimos invirtiendo en eso y incentivando ese tipo de políticas, podremos recuperar por lo menos un poco de, digamos, de la calidad de vida que estamos viéndonos abocados a perder. Bueno, pues señores y señoras, el tiempo se nos ha agotado, como siempre. Esto todavía daría para mucho más. Esperemos que haya llegado el mensaje que les querían dar ellos, que al fin y al cabo pues también son un poco la voz de la ciudadanía, los que lo viven cada día. Nosotros les esperamos el próximo jueves a la misma hora con un nuevo tema, en esta ocasión educación. Muy buenas noches.